Nicolás Maquiavelo, el genio detrás de El Príncipe, conocía un secreto que solo los verdaderos estrategas dominan. En un mundo donde todos compiten por gritar más fuerte, los más astutos gobiernan desde las sombras, decidiendo cuándo callar, cuándo dejar que los demás se delaten solos. Esta es la artimaña de los emperadores, de los negociadores implacables, de aquellos que doblegan voluntades sin levantar la voz. Piensa en la última vez que alguien intentó manipularte con palabras. ¿Recuerdas esa pausa incómoda, ese instante en que el aire se espesó y tú, sin querer, soltaste lo que no debías? Eso no fue casualidad, fue estrategia pura. Maquiavelo enseñó que el poder no reside en la fuerza bruta, sino en la percepción. Quien controla el ritmo de la conversación, controla el juego. Los grandes líderes no necesitan discursos inflamados. Dominan el arte de decir poco, pero con el peso de un martillo. ¿Y tú? ¿Sigues regalando tus cartas en cada diálogo o has aprendido a jugar en silencio? Hay una razón por la que los hombres más peligrosos de la historia rara vez alzaban la voz. César, Borgia, Napoleón. Todos entendieron que el verdadero poder es invisible, como una daga oculta hasta el momento exacto. Maquiavelo lo escribió entre líneas. El que revela sus planes pierde. El que guarda silencio dicta las reglas. Esto no es filosofía barata. Es la ley fría y calculada de quienes gobiernan desde las sombras. ¿Cuántas oportunidades has perdido por hablar cuando debías escuchar? ¿Cuántas veces tu lengua te ha traicionado? Este no es otro consejo superficial. Es una advertencia. En la corte de los poderosos cada palabra es una moneda y el silencio, el banco donde se acumula el verdadero influjo. Observa a los tiburones de la política, a los magnates que negocian imperios con un gesto. Ellos no piden atención, la exigen sin decir nada. ¿Por qué? Porque saben que el miedo nace del misterio y la autoridad del autocontrol. Si quieres que te tomen en serio, deja de explicarte. Si quieres vencer, aprende a callar cuando todos esperan que hables. La próxima vez que sientas el impulso de llenar el vacío con palabras, recuerda, el silencio es el campo de batalla donde se ganan las guerras sin disparar un solo tiro. Maquiavelo no escribió para los charlatanes, sino para los lobos que prefieren cazar en la oscuridad. ¿De qué lado estás tú? Hay una verdad incómoda que los débiles nunca admitirán. En el teatro del poder, las palabras son monedas gastadas, pero el silencio es oro puro. Imagina a un lobo observando a su presa desde la oscuridad. No gruñe, no se delata, simplemente calcula. Así operaban los grandes estrategas que Maquiavelo estudió, aquellos que entendieron que hablar es exponerse, pero callar es acumular fuerza. ¿Cuántas veces has visto a alguien destruir su propia posición por no poder contener la lengua? La historia está repleta de reinos perdidos por discursos imprudentes y victorias robadas por quienes supieron morderse los labios en el momento clave. El silencio no es vacío, es un lienzo en blanco donde los demás proyectan sus miedos. Piensa en un negociador que frente a una demanda absurda simplemente cruza los brazos y mantiene la mirada. Los segundos se alargan, el aire se espesa y es entonces cuando el oponente, nervioso, comienza a ofrecer concesiones sin que se le haya pedido nada. Esta es la esencia del juego maquiavélico. Quien controla el ritmo del diálogo, controla sus resultados. No se trata de ser misterioso por capricho, sino de convertir cada pausa en un arma psicológica. Los príncipes del Renacimiento lo sabían demasiado bien. Cuando César Borgia entraba en una sala, no necesitaba alzar la voz para que los cortesanos contuvieran el aliento. Su poder no radicaba en lo que decía, sino en lo que callaba. Maquiavelo escribió que el príncipe debe ser como el león para asustar a los lobos y como el zorro para reconocer las trampas. Pero olvidamos que ambos animales cazan en silencio. El rugido llega solo cuando la presa ya está acorralada. ¿Estás usando tu voz para impresionar o tu silencio para dominar? Hay un patrón en aquellos que escalan posiciones de influencia. Nunca revelan sus próximos movimientos. Observa a los jugadores de ajedrez magistrales. Pasan minutos enteros sin tocar una pieza, porque entienden que la presión no está en el movimiento, sino en la anticipación. Así funciona la mente humana. Teme más lo desconocido que lo evidente. Cuando dejas que otros llenen los vacíos con sus propias suposiciones, les haces trabajar para ti. ¿Por qué dar explicaciones cuando el misterio te otorga más autoridad? Pero cuidado, porque este arte tiene sus reglas. El silencio estratégico no es pasividad, es cálculo frío. Maquiavelo advirtió que el que depende únicamente de la fortuna pierde cuando la fortuna cambia. Del mismo modo, quien calla sin propósito simplemente se vuelve invisible. La clave está en saber cuándo romper el mutismo con una frase tan precisa como un disparo, justo cuando el enemigo cree que tiene la ventaja.
Así se escriben las leyendas de poder. ¿Estás preparado para dejar de hablar y empezar a actuar? El verdadero maestro no es el que impone su voluntad a gritos, sino el que hace que otros ejecuten sus deseos sin siquiera darse cuenta. Esta es la paradoja que Maquiavelo desentrañó en sus escritos. El poder más efectivo es aquel que no se ve. Imagina a un general que gana batallas sin ensangrentar su espada, o a un político que cambia las reglas del juego sin aparecer en los discursos. Estos son los hilos invisibles que mueven los títeres, la esencia de lo que los antiguos llamaban arcana imperii, los secretos del dominio. ¿Cómo se logra esta influencia silenciosa? No mediante la fuerza bruta, sino a través del control de las percepciones. Maquiavelo observó que las masas no siguen a los más sabios, sino a los que mejor proyectan autoridad. Un príncipe astuto no necesita ser el más inteligente en la sala, solo debe asegurarse de que los demás crean que lo es. Aquí yace el primer principio. La realidad importa menos que lo que la gente percibe como real. ¿Cuántas veces has subestimado a alguien solo para descubrir demasiado tarde que movía los hilos desde las sombras? La historia está llena de hombres que entendieron este juego. Tomemos a Luis XI de Francia, apodado la Araña Universal, quien prefería sobornar, negociar y manipular antes que declarar guerras abiertas. Mientras sus rivales gastaban recursos en batallas campales, él tejía alianzas en salones privados, ganando territorios sin disparar una sola flecha. Maquiavelo hubiera aprobado su método. ¿Por qué destruir al enemigo cuando puedes convertirlo en un peón útil? Este es el arte de vencer sin combatir, de gobernar sin parecer el gobernante. Pero atención, porque este camino exige paciencia y autocontrol. El error del principiante es creer que el poder invisible es rápido. En realidad es como plantar un bosque. Primero siembras las semillas de la influencia, un favor aquí, un secreto compartido allá, y luego esperas. Los impacientes caen en la trampa de buscar reconocimiento inmediato, revelando su juego antes de tiempo. En cambio, el estratega frío sabe que la verdadera maestría consiste en dejar que los demás lleguen a tus conclusiones por sí mismos, convencidos de que fue idea suya. ¿No es esto más poderoso que obligarlos? Sin embargo, hay un peligro oculto en este método. Maquiavelo advirtió que el príncipe que depende únicamente del engaño tarde o temprano será descubierto. El poder invisible no significa nunca actuar, sino elegir el momento exacto para hacerlo. Como un cazador en el bosque, a veces debes permanecer oculto, pero otras veces debes mostrar los colmillos para recordarles a todos por qué temen apartarse de tu camino. El equilibrio está en saber cuándo ser la sombra y cuándo ser el relámpago. ¿Dominas este ritmo o todavía eres esclavo de la necesidad de ser visto? La moral del pueblo exige héroes, pero la realidad del poder exige pragmatismo. Maquiavelo lo dejó claro. El hombre que intenta ser bueno todo el tiempo está condenado a perecer entre tantos que no lo son. Esta es la piedra angular de la estrategia superior. El engaño no es un vicio, sino una herramienta de gobierno. Los líderes que perduran no son los más nobles, sino los que dominan el arte de la ilusión controlada. ¿Cuántas verdades incómodas estás dispuesto a ignorar para mantener tu posición? Observa la naturaleza. El camaleón no lucha contra su entorno, se adapta hasta volverse indistinguible del paisaje. Así opera el estratega consumado. Cuando Fernando de Aragón necesitaba conquistar sin despertar sospechas, fingía debilidad hasta que sus enemigos bajaban la guardia. Maquiavelo documentó este principio. El príncipe debe ser un gran simulador y disimulador. Pero aquí yace la diferencia clave entre el mentiroso vulgar y el maestro de la estrategia. El primero miente por costumbre, el segundo solo lo hace cuando cada palabra falsa sirve a una verdad más grande. La corte de los poderosos es un teatro donde todos representan papeles. El error fatal es creer en la propia propaganda. Enrique VIII de Inglaterra se presentaba como defensor de la fe mientras saqueaba monasterios. César lloró ante el cuerpo de Pompeyo después de perseguirlo para asesinarlo. Estos no fueron actos de hipocresía gratuita, sino rituales de poder calculados al milímetro. Maquiavelo enseñó que las apariencias son el primer campo de batalla. ¿Por qué gastar ejércitos para someter a un pueblo cuando puedes convencerlo de que tu gobierno es divino? Pero cuidado, porque este juego tiene reglas de hierro. El engaño estratégico requiere coherencia interna y memoria de elefante. Un error que cometen los principiantes es inventar mentiras demasiado elaboradas que luego no pueden sostener. El verdadero arte está en mezclar verdades selectivas con omisiones calculadas, como el tablero de ajedrez donde las piezas blancas y negras coexisten en perfecto equilibrio. Luis XIV no negaba los problemas de Francia, simplemente desviaba la atención hacia los jardines de Versalles y las fiestas doradas. ¿Qué es más efectivo? ¿Ocultar la miseria o crear tal esplendor que nadie quiera mirarla?
La lección final es crudamente realista. En el altar del poder, la moralidad es un lujo que pocos pueden permitirse. Esto no significa volverse un monstruo, sino reconocer que gobernar es elegir entre lo ideal y lo posible. Maquiavelo no juzgaba a los príncipes por sus intenciones, sino por sus resultados. Cuando el destino de un reino pende de un hilo, ¿preferirías ser amado por tu virtud o respetado por tu eficacia? La historia no recuerda a los bondadosos, recuerda a los que ganaron. El principado perfecto no se construye sobre la bondad ni la crueldad pura, sino en la capacidad de ser ambas cosas según convenga. Maquiavelo lo expresó sin rodeos. Un príncipe debe saber entrar en el mal cuando la necesidad lo exija. Pero aquí yace el secreto que separa al tirano del estratega. El verdadero poder reside en decidir cuándo dejar de ser humano y cuándo volver a serlo. Imagina a un cirujano que debe amputar para salvar. Su compasión no está en el acto, sino en el propósito. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a ensuciarte las manos para proteger lo que gobiernas? La naturaleza nos enseña esta lección a cada instante. El águila es majestuosa cuando vuela, pero despiadada cuando caza. Los florentinos del Renacimiento admiraban a los Médici por sus palacios y mecenazgo, pero temían sus mazmorras secretas. Esta dualidad no es contradicción, sino sofisticación estratégica. Maquiavelo observó que los líderes más efectivos son aquellos que pueden mostrar sonrisas en banquetes y puñales en callejones oscuros, siempre en el momento preciso. La pregunta incómoda es, ¿cuánta humanidad estás dispuesto a sacrificar en el altar de tu ambición? Considera el caso de César Borgia, el modelo de príncipe maquiavélico. Cuando necesitaba unir Romaña, nombró a Ramiro de Lorca como gobernador para imponer orden con mano de hierro. Una vez lograda la estabilidad, lo ejecutó públicamente para ganar el favor del pueblo. Brutal sí, pero efectivo. Demostró que comprendía el ritmo exacto de la violencia estratégica, usarla como medicina fuerte que se administra en dosis exactas y luego se retira. ¿Puedes identificar en tu vida los momentos que requieren la bestia y aquellos que exigen al estadista? Sin embargo, esta dualidad conlleva un peligro mortal: perder la capacidad de volver atrás. Maquiavelo advirtió sobre el príncipe que se vuelve tan adicto al poder duro que olvida cómo gobernar mediante consentimiento. Como el arquero que tensa tanto la cuerda que la rompe, el exceso de crueldad destruye lo que busca preservar. Iván el Terrible comenzó como reformista visionario, pero su paranoia lo convirtió en un carnicero que terminó matando a su propio heredero. El verdadero genio no está en la espada, sino en saber cuándo envainarla. La lección final es desgarradora en su claridad. El poder absoluto no corrompe absolutamente, revela. Ante la presión del mando, tu máscara se funde con tu rostro hasta volverse indistinguible. Por eso Maquiavelo insistía en que el príncipe debe cultivar no solo la inteligencia táctica, sino el autoconocimiento brutal. Antes de intentar gobernar a otros, pregúntate, ¿conoces los límites de tu propia humanidad? Porque en el juego del poder, el peor enemigo nunca está en el campo de batalla, sino en el espejo. El verdadero estratega sabe que ningún plan sobrevive intacto al primer contacto con la realidad. Maquiavelo lo expresó con una metáfora inmortal. La fortuna es como un río embravecido que arrastra todo a su paso, pero los hombres con virtud pueden construir diques antes de la crecida. Esta es la esencia del poder práctico. No se trata de controlar el destino, sino de prepararse para surfear sus olas. ¿Cuántas veces has maldecido tu mala suerte, cuando en realidad lo que faltaba era tu ingenio para transformar el desastre en oportunidad? La historia celebra a los afortunados, pero solo los iniciados reconocen el patrón oculto. Napoleón no ganó batallas porque naciera genio militar, sino porque entrenaba a sus generales para improvisar en el caos. Los Borgia no acumularon poder por mera herencia, sino porque leían los vientos políticos como marinos expertos. Maquiavelo llamó virtud a esta cualidad esquiva, la mezcla de talento, preparación y voluntad férrea que convierte los caprichos del azar en peldaños. ¿Estás cultivando esta habilidad o rezas para que la suerte te sonría? Pero cuidado, porque aquí yace la trampa que destruye a los ambiciosos, creer que la preparación anula la incertidumbre. Maquiavelo dibujó los límites con precisión quirúrgica. La fortuna gobierna la mitad de nuestras acciones, pero nos deja controlar la otra mitad. Los príncipes sabios entienden este balance. Cuando César cruzó el Rubicón, no fue un acto ciego de audacia. Fue la culminación de años tejiendo lealtades, estudiando el terreno y calculando riesgos. Su genio no estuvo en desafiar el destino, sino en crear las condiciones donde el riesgo extremo se convertía en la opción más segura. El arte de bailar con la fortuna exige una paradoja: planear como un fanático, pero abrazar la flexibilidad como un monje zen.
Catalina de Medici aplicó esta lección cuando transformó la matanza de San Bartolomé de desastre a victoria política. Lo que comenzó como motín incontrolado, terminó como demostración calculada de fuerza, porque ella supo improvisar sobre la marcha sin perder el objetivo final. Maquiavelo hubiera sonreído. El poder no es ajedrez donde todo es previsible, sino partida de póker donde se mezclan habilidad, psicología y suerte controlada. La pregunta que quema es, ¿cómo desarrollar esta virtud? La respuesta yace en 3 pilares. Primero, estudiar patrones históricos hasta que identifiques las corrientes bajo el caos aparente. Segundo, entrenar tu mente para ver oportunidades donde otros ven amenazas. ¿Cuántas crisis en tu vida eran realmente disfraces de nuevas rutas? Tercero, y más crucial, actuar con decisión cuando el momento llega, porque como escribió Maquiavelo, la fortuna es mujer y prefiere a los jóvenes audaces que la toman con violencia. El reloj del destino toca para todos, pero solo los preparados reconocen la melodía. El miedo no es simplemente una emoción, es la moneda más estable del reino. Maquiavelo lo formuló con crudeza matemática. Entre ser amado y ser temido, elija siempre lo segundo, pero evite el odio. Esta aparente contradicción encierra la fórmula magistral del poder duradero. El terror debe dosificarse como veneno homeopático, suficiente para paralizar, nunca tanto que motive la rebelión. ¿Cuántos líderes has visto caer por no comprender este delicado equilibrio? Los grandes arquitectos del poder comprenden una verdad psicológica incómoda. Las masas no siguen ideales, siguen instintos. Cuando Vlad Tepes clavaba los turbantes de los embajadores otomanos a sus cabezas por no descubrirse en su presencia, no era sadismo gratuito. Era teatro político calculado para convertir su nombre en sinónimo de terror invencible. Maquiavelo analizó este fenómeno. El miedo ahorra ejércitos enteros porque los hombres lucharán contra lo que odian, pero se someterán a lo que temen profundamente. ¿Qué vale más? 1000 soldados o una reputación que paralice a tus enemigos antes de la batalla. Sin embargo, el arte verdadero está en la gradación. Isabel la Católica no consolidó España mediante matanzas indiscriminadas, sino a través de ejecuciones ejemplares cuidadosamente coreografiadas. Un hereje quemado aquí, un noble traidor decapitado allá, siempre con testigos y siempre con justificación legal. Este es el genio maquiavélico en su esencia. El miedo es más potente cuando se administra con precisión quirúrgica, dejando que la imaginación de los súbditos complete los horrores no mostrados. ¿Por qué ensuciarse las manos con 100 cadáveres cuando 2 bien elegidos generarán el mismo efecto? La psicología moderna confirma lo que los príncipes renacentistas intuían. El cerebro humano procesa el miedo más rápido que la razón. Un estudio en la Universidad de Nueva York reveló que las personas expuestas a estímulos amenazantes los recordaban con el doble de intensidad que eventos positivos. Maquiavelo explotaba esta tendencia con lo que hoy llamaríamos gestión de percepciones. Sus príncipes ideales no pasaban el día torturando, sino creando narrativas donde un castigo ocasional se magnificaba en el imaginario colectivo. ¿No es más eficiente que un pueblo se discipline a sí mismo mediante rumores que gastar recursos en policías? Pero atención, este poder conlleva una maldición oculta. Maquiavelo advirtió que el príncipe que gobierna solo por miedo construye sobre arena. El terror puro genera obediencia temporal, pero siembra las semillas de su propia destrucción. La solución yace en la combinación alquímica, mezclar miedo con esperanza calculada. Luis XIV permitía que cortesanos caídos en desgracia se redimieran mediante gestos humillantes pero públicos, reforzando así la ilusión de misericordia. Este es el juego supremo. Ser lo suficientemente cruel para disuadir la traición, pero lo bastante impredecible para mantener viva la esperanza de perdón. ¿Dominas esta danza mortal? Al final del camino, todo príncipe descubre la verdad más incómoda. El poder no es un fin, sino un espejo que distorsiona hasta que el reflejo y el original se confunden. Maquiavelo lo insinuó entre líneas. El que llega al principado mediante el crimen debe saber que luego deberá lavarse las manos. Pero aquí yace la paradoja definitiva. Las máscaras del poder se funden con la piel hasta volverse indistinguibles del rostro. ¿Quién eres realmente cuando nadie te observa? ¿Y qué queda de ti cuando todos te miran? Los archivos secretos del Vaticano guardan un informe sobre César Borgia que captura esta esencia. En sus últimos días, derrotado y enfermo, dictaba cartas firmando aún como duque de Roma, aunque ya no controlaba ni una aldea. El poder se había convertido en su identidad hasta el delirio. Maquiavelo, testigo de esta caída, extrajo la lección crucial. Gobernar a otros exige primero gobernarse a sí mismo.
Los principados fracasan no por falta de estrategia, sino porque sus dueños olvidan dónde termina la representación y comienza el hombre. La corte moderna opera con las mismas reglas inmutables. Un ejecutivo que estudió en Harvard puede citar a Sun Tzu mientras destruye competidores con tácticas que harían ruborizar a los Borgia. Las redes sociales son nuestros salones versallescos donde proyectamos versiones cuidadas al milímetro. Maquiavelo reconocería el juego al instante. La humanidad no ha superado la necesidad de máscaras, solo ha refinado sus materiales. ¿Cuántas capas de tu personaje público son estrategia consciente y cuántas has internalizado sin darte cuenta? Pero en este laberinto de apariencias surge un peligro existencial. Los psicólogos contemporáneos lo llaman alienación del yo auténtico, ese vacío que sienten los poderosos al amanecer. Maquiavelo lo expresó mejor. El príncipe que solo sabe ser príncipe, cuando cae, descubre que no es nada. La solución yace en cultivar un núcleo inalterable, como Fernando de Aragón, que entre intrigas palaciegas guardaba horas para leer filosofía en su biblioteca privada. El arte supremo es actuar sin convertirse en el papel, dominar el juego sin ser dominado por él. Al cerrar este tratado moderno de poder, la pregunta final no es cómo gobernar a otros, sino si estás dispuesto a pagar el precio de gobernarte. Maquiavelo no escribió para santos ni para demonios, sino para aquellos lo suficientemente sabios para reconocer esta elección fundamental. En tu ascenso, cuando te mires al espejo cada mañana para ajustar tu máscara, recuerda, los principados son temporales, pero el carácter que forjas en su construcción es eterno. ¿Qué versión de ti sobrevivirá cuando caiga el telón? Al final de este viaje por los bastidores del poder, una verdad se alza incuestionable. No son las coronas ni los títulos lo que define a un verdadero estratega, sino la conciencia aguda de cada elección y su precio oculto. Maquiavelo no nos dejó un manual para dominar a otros, sino un espejo para confrontar quiénes nos volvemos cuando ambicionamos más. Las lecciones aquí reveladas, desde el silencio calculado hasta el teatro del miedo, desde la virtud que desafía a la fortuna hasta las máscaras que se funden con la piel, no son meras tácticas, sino reflejos de la naturaleza humana en su forma más cruda y sublime. ¿Cuántos de nosotros tendremos el valor de mirar ese reflejo sin pestañear? El poder en su esencia es un fuego que calienta y consume al mismo tiempo. Los grandes líderes de la historia, aquellos cuyos nombres resuenan más allá de sus errores, entendieron que gobernar es, ante todo, un arte de equilibrio, entre firmeza y flexibilidad, entre cálculo y pasión, entre lo que se muestra y lo que se oculta. Y ahora, querido espectador, la pregunta que queda no es ¿cómo puedo volverme poderoso?, sino qué tipo de poder deseo cultivar. Porque al final serás juzgado no por el trono que conquistaste, sino por la huella que dejaste en los corazones de aquellos que gobernaste. Esta es la ironía suprema que Maquiavelo nos legó. Cuanto más profundamente nos sumergimos en las estrategias del dominio, más nos vemos obligados a enfrentar nuestra propia humanidad. Los mismos principios que construyen imperios pueden destruir almas, y solo tú decides qué intercambio vale la pena. Recuerda, Alejandro Magno conquistó el mundo conocido, pero murió a los 32 años, sin amigos genuinos, en un palacio vacío, mientras hay líderes oscuros cuyas acciones generosas resuenan por generaciones. La verdadera prueba no está en lo que ganas, sino en lo que sacrificas para obtenerlo. Si este contenido te hizo cuestionar, reflexionar o incluso sentir incomodidad, entonces cumplió su propósito más alto. Porque el conocimiento estratégico no sirve para crear tiranos, sino para despertar conciencias. Antes de cerrar este video, llévate contigo esta provocación final. ¿Qué vale más? ¿Ser temido por miles o amado por una sola persona que realmente te conoce? La respuesta que cargues en el silencio de tu alma dirá más sobre ti que cualquier título que ostentes. Ahora, si estas ideas resonaron en ti como resuenan en mí, no dejes que se pierdan en el olvido. Comparte este video con quien necesite esta reflexión. Comenta qué lección te marcó más profundamente y suscríbete al canal para sumergirte con nosotros en otros grandes enigmas del poder humano. Porque la verdadera maestría no se conquista en soledad, sino en el intercambio entre mentes que se atreven a cuestionar. Tu próximo paso, sea cual sea, comienza ahora. Y el mundo, como siempre, observa en silencio.